El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El sol se estaba poniendo lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y lavanda. Era una tarde tranquila en la ciudad, una de esas tardes que parecen detenerse en el tiempo, como si el universo mismo quisiera dar un respiro antes de que la oscuridad se apoderara del mundo. En las calles empedradas, el eco de los pasos de los transeúntes se mezclaba con el murmullo distante de las conversaciones que se deslizaban entre las fachadas antiguas de los edificios. En el aire flotaba una calma que contradecía las vidas agitadas de aquellos que vivían en ese rincón del mundo. Valeria llegó a la ciudad en el último tren de la tarde, con la luz del sol aún caliente en su rostro, pero sabiendo que pronto la brisa fresca de la noche la envolvería. Había viajado desde un pueblo apartado, donde los días transcurrían más lentos y las montañas parecían vigilar cada paso que daban los habitantes. El pueblo era pequeño, rodeado de naturaleza indómita, y Valeria siempre había sentido que ese lugar la contenía, que su vida debía expandirse hacia algo más grande, más allá de los límites de las montañas que se alzaban en el horizonte. Había crecido entre libros antiguos, cartas que su madre escribía con letras delicadas y relatos que hablaban de secretos olvidados y destinos entrelazados. Su madre, una mujer enigmática, había sido su guía y su fortaleza. Desde que Valeria tenía memoria, su madre le había hablado de historias, de mundos más allá de los de su imaginación, de misterios ocultos que solo aquellos dispuestos a arriesgarlo todo podían desvelar. Y aunque Valeria amaba profundamente a su madre, había algo en su interior que le decía que su destino no se encontraba en ese rincón aislado. Siempre había sentido una necesidad, una llamada hacia algo más grande, algo que solo podría encontrar en esta ciudad bulliciosa, llena de secretos ocultos tras las fachadas de sus edificios antiguos. El tren se detuvo suavemente en la estación principal, y Valeria bajó con una ligera sensación de vértigo. La ciudad se desplegaba ante ella como un mural viviente, las calles anchas y llenas de vida, los mercados llenos de colores brillantes, las voces de los comerciantes anunciando sus mercancías. Los turistas que se deslizaban entre la multitud, y los locales que caminaban con paso seguro, como si ya hubieran sido parte de este lugar por generaciones. Sin embargo, para Valeria, todo aquello era nuevo, desconocido, y a pesar de la multitud, la sensación de ser una extraña entre ellos la envolvía con una suavidad que solo ella parecía percibir. Caminó sin prisa, observando los detalles que se deslizaban ante sus ojos. Los edificios de la ciudad parecían contar historias propias, con sus ventanas alargadas, sus balcones adornados con flores de colores vibrantes, y sus puertas de madera gastada que crujían al ser abiertas por las manos de los vecinos. La ciudad estaba llena de vida, pero en cada rincón también parecía esconderse algo, algo que Valeria intuía pero no podía comprender completamente. Su intuición, ese sexto sentido que la había acompañado toda su vida, le decía que esta ciudad no era solo un lugar para vivir. Era un lugar donde los destinos se cruzaban, donde las vidas se entrelazaban en historias que solo el tiempo podría revelar.
se dirigió a una calle menos transitada, donde las sombras de los edificios parecían alargarse como dedos que tocaban suavemente el suelo. Sabía que pronto llegaría al lugar que la había acogido, la casa de la señora Elisenda, una mujer mayor que había conocido a su madre en sus años jóvenes y que, según las cartas que le había enviado, parecía ser la única persona en la ciudad que podría ayudarla a entender lo que había comenzado a sentir. En las cartas, su madre había hablado de Elisenda como una mujer sabia, una especie de matriarca de un antiguo linaje, que vivía rodeada de secretos que no compartía fácilmente, pero que, según decía, podía ofrecerle respuestas a preguntas que Valeria ni siquiera sabía que debía hacerse. El sol había desaparecido por completo, dejando que la luna se alzara en lo alto, bañando la ciudad con su luz plateada. La casa de la señora Elisenda parecía transformarse por la noche, como si el tiempo mismo se estirara y los secretos se agolparan en cada rincón. Valeria, todavía atónita por las palabras de la mujer, se encontraba sentada frente a ella, observando la habitación con una mezcla de fascinación y desconfianza. La sala estaba cálida, como si alguien hubiera encendido un fuego en el corazón mismo de la casa, aunque no se veía chimenea alguna. Los muebles, antiguos pero cuidados, reflejaban una estética que hablaba de siglos pasados, de historias no contadas, de vidas que se habían desvanecido entre las sombras. Y a pesar de la belleza de la casa, algo en el aire le resultaba inquietante. La presencia de la señora Elisenda, su mirada profunda y casi sabia, la hacía sentir como si ella misma no fuera completamente dueña de su destino. No podía entender por qué, pero algo en su interior le decía que esta mujer, aunque fuera su única guía en ese lugar desconocido, estaba envuelta en un misterio mucho más grande que el que ella misma podía imaginar. La señora Elisenda había hablado con calma, pero sus palabras tenían un peso que Valeria no podía ignorar. Había mencionado algo sobre un legado, sobre una línea antigua de mujeres guardianas de secretos, y aunque Valeria intentaba asimilarlo, sentía que las piezas del rompecabezas no terminaban de encajar. ¿Qué significaba realmente ser la hija de una línea antigua? ¿Qué secretos ocultos existían dentro de ella misma que ni siquiera había comenzado a comprender? Su mente estaba llena de preguntas, pero la señora Elisenda no parecía dispuesta a dar respuestas fáciles. En lugar de eso, se había levantado y la había invitado a seguirla por los pasillos de la casa, a adentrarse en los rincones donde los secretos parecían esperar. La casa de la señora Elisenda era mucho más grande de lo que Valeria había imaginado al principio. Aunque no estaba completamente iluminada, el lugar tenía una extraña sensación de amplitud, como si sus paredes fueran más amplias que las del mundo exterior. Cada habitación estaba llena de objetos que Valeria no podía identificar, pero que de alguna manera parecían estar vinculados entre sí, como si fueran piezas de un rompecabezas que formaban una imagen más grande. Una imagen que Valeria aún no era capaz de ver. En el pasillo, las sombras se movían de manera extraña, como si no fueran simplemente el producto de la luz de las lámparas, sino algo más, algo que estaba esperando a ser descubierto. Valeria intentó no mirar demasiado fijamente, aunque sentía que las sombras la observaban a su vez. Finalmente, llegaron a una puerta pesada de madera oscura, que la señora Elisenda abrió con una llave que parecía mucho más antigua que la propia puerta. Al otro lado, una sala aún más grande le esperaba, llena de estanterías cubiertas con libros de tapas de cuero y pergaminos enrollados con cintas de seda. El aire estaba impregnado con el olor de los papiros antiguos,
el aroma de lo que había sido olvidado por el paso del tiempo. La señora Elisenda, sin decir palabra alguna, caminó hasta una mesa ubicada en el centro de la sala, donde había un libro grueso, con las páginas gastadas por el uso, que parecía esperar ser abierto. Valeria la observó en silencio, sin comprender completamente qué estaba sucediendo, pero la sensación de que algo muy importante estaba a punto de ocurrir llenaba el aire. «Este es el legado que has heredado, Valeria», dijo finalmente la señora Elisenda, mientras posaba su mano sobre el libro con una suavidad que parecía demasiado delicada para el tamaño y el peso de aquel tomo antiguo. «Este libro contiene los secretos de las mujeres que te precedieron, de todas las generaciones que han llevado este legado antes que tú. Dentro de estas páginas está la historia de tu madre, de tu abuela, de todas las que han sido guardianas de lo oculto. Pero también está la historia que aún no has vivido, la historia que ahora te toca a ti escribir». Valeria, con los ojos fijos en el libro, sintió como su corazón latía más rápido. El miedo y la fascinación se mezclaban en su pecho, y la incertidumbre la invadió. Sabía que el camino hacia el conocimiento nunca había sido fácil, pero también sabía que no podía retroceder. Algo dentro de ella le decía que este era el momento de descubrir la verdad, aunque no estuviera segura de si estaba preparada para ello. La señora Elisenda pareció percibir sus dudas, porque su voz se suavizó aún más, como si quisiera transmitirle una tranquilidad que Valeria no podía encontrar por sí misma. «No tienes que abrirlo ahora, si no estás lista», dijo, con una sonrisa leve en los labios. «Pero debes saber que, al final, el libro solo responderá a lo que ya has comenzado a preguntar. Si eliges seguir adelante, el conocimiento será tuyo, pero con él vienen responsabilidades que quizás no puedas imaginar aún». Valeria se quedó mirando el libro, sintiendo el peso de sus palabras y de la habitación misma. Era como si la casa respirara a su alrededor, como si las paredes mismas estuvieran observándola, esperando su decisión. Había algo en el aire que no podía identificar, una corriente invisible que la envolvía y la empujaba hacia adelante. Sabía que no podía eludir lo que había comenzado, aunque aún no entendiera exactamente qué era lo que había comenzado. Con una respiración profunda, Valeria se acercó al libro y lo abrió, pasando las primeras páginas con cuidado. El texto estaba escrito en una lengua antigua, en una caligrafía que parecía tan delicada como las hojas de un árbol en otoño. Las palabras danzaban ante sus ojos, pero Valeria no podía comprenderlas completamente. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación extraña comenzó a llenar su mente. Era como si las palabras mismas le hablasen, como si cada frase conteniera un susurro que iba más allá del significado literal. Las páginas continuaron pasando, y mientras lo hacía, Valeria pudo percibir fragmentos de historias que parecían contar la vida de mujeres como ella, mujeres que habían sido guardianas de secretos, que habían vivido vidas ocultas bajo la superficie de la historia conocida, mujeres que habían tenido que tomar decisiones imposibles, decisiones que las habían marcado para siempre. Pero también encontró algo más, algo que la hizo detenerse por un momento. Había algo en las palabras que le resultaba familiar, algo que despertaba una sensación de déjà vu, como si todo aquello ya le hubiera sucedido antes, o como si hubiera vivido esas mismas historias en algún otro lugar, en algún otro tiempo. De repente, sus ojos se detuvieron en una página que parecía más antigua que las demás. Era una ilustración, algo raro en un libro tan antiguo,
y aunque el dibujo era oscuro y algo borroso por el paso del tiempo, Valeria pudo distinguir lo suficiente para entender lo que representaba. Era una figura femenina, de rostro suave pero decidido, rodeada de sombras que parecían moverse por sí solas. La figura sostenía en sus manos lo que parecía ser un objeto brillante, un objeto que emitía una luz tenue pero poderosa. Y detrás de ella, una sombra oscura se alzaba, como una presencia que no podía ser vista completamente, pero que estaba siempre cerca. El corazón de Valeria se detuvo por un momento. Aquella figura, aquella presencia, era la misma que había sentido en la casa. Algo o alguien le estaba observando, guiándola, empujándola hacia algo que no comprendía del todo. Pero lo más inquietante de todo era la sensación de que ella misma había sido parte de esa historia, que de alguna manera había nacido para vivirla. La señora Elisenda observó el rostro de Valeria con una expresión que casi parecía de comprensión, como si supiera exactamente lo que había descubierto. Sin decir palabra alguna, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín en la oscuridad de la noche. «Lo que has visto es solo el principio», dijo finalmente, con voz suave, casi como un susurro. «Todo esto está esperando que lo entiendas, Valeria. Pero debes estar preparada para lo que vendrá. Lo que buscas no siempre se encuentra en la luz». El sol de la mañana había comenzado a filtrarse a través de las cortinas de la habitación, llenando el aire con una suave luz dorada que parecía dar un respiro al misterio de la noche anterior. Sin embargo, para Valeria, el día no traía consigo la calma que esperaba. Desde que había abierto el libro, su mente no había dejado de girar en torno a las revelaciones que había descubierto. No podía dejar de pensar en la figura de la mujer en el dibujo, en las sombras que la rodeaban y en ese objeto brillante que parecía tan familiar. A medida que repasaba las palabras escritas, algo en su interior le decía que no solo había una conexión entre ella y las mujeres de la historia, sino que esa conexión iba más allá de lo que su mente estaba dispuesta a comprender. Algo en su ser, un susurro profundo que provenía de lo más hondo de su alma, le decía que su destino estaba ya marcado, que este no era un simple encuentro con el misterio, sino un llamado, una invitación a algo más grande. La casa, con su calma inquietante, seguía siendo un refugio extraño para Valeria. Cada rincón, cada pasillo parecía ocultar algo que no estaba dispuesto a revelarse fácilmente. La señora Elisenda, sin embargo, parecía estar en su propio mundo, moviéndose con una serenidad que contrastaba con el torbellino de pensamientos y emociones que Valeria llevaba dentro. Tras la conversación del día anterior, la mujer no había insistido en explicaciones, dejando que Valeria asimilara todo a su propio ritmo. Y aunque sus ojos reflejaban una comprensión que era casi insondable, no dijo una sola palabra más sobre el legado o el libro. En cambio, la invitó a caminar por los jardines, a descubrir por sí misma los secretos de la casa, como si la verdad tuviera que revelarse solo cuando estuviera lista para recibirla. El jardín de la casa de la señora Elisenda era un lugar que parecía detenido en el tiempo, un rincón apartado del mundo exterior donde la naturaleza parecía regir según sus propias reglas. Las flores, aunque hermosas, tenían un aire antiguo, como si no pertenecieran a este siglo, y las plantas crecían en formas caprichosas, sin seguir el patrón lógico que uno podría esperar de un jardín bien cuidado. Había algo encantado en el aire, como si la tierra misma estuviera llena de recuerdos de épocas pasadas, de vidas anteriores. A lo lejos, se podía oír el canto de un pájaro,
y el sonido de las hojas moviéndose suavemente con la brisa parecía un susurro lejano, como si las mismas plantas estuvieran intentando decir algo que no podía comprenderse del todo. Valeria caminó por el jardín, sin rumbo fijo, con la mente todavía llena de preguntas. El día anterior, las palabras de la señora Elisenda habían tocado un lugar profundo en ella, pero ahora, a la luz del día, esas palabras parecían ser solo un eco lejano, como si pertenecieran a otro tiempo. Todo en la casa, en la ciudad, incluso en el jardín, parecía fuera de lugar, como si no encajara con el mundo que Valeria conocía. Había algo intangible, algo que se le escapaba, que le decía que las respuestas que buscaba no estaban en el exterior, sino dentro de ella misma. Pero cómo llegar hasta ellas era una cuestión que la desbordaba. Al caminar por el sendero de piedra, sus pasos la condujeron hacia un pequeño cobertizo en la parte trasera del jardín. A primera vista, parecía una simple construcción olvidada, algo que no había sido usado en mucho tiempo. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a acercarse. Era como si el cobertizo estuviera esperando ser descubierto, como si hubiera sido colocado allí específicamente para ella. Cuando la puerta crujió al abrirse, Valeria sintió un estremecimiento, como si la madera misma estuviera susurrando algo en su oído. Dentro, la oscuridad la envolvió por completo, pero la tenue luz que se filtraba desde las rendijas de las paredes le permitió ver algunos estantes llenos de objetos cubiertos por una capa de polvo. Entre ellos, algunos frascos de cristal y frágiles papeles amarillentos sobresalían. A pesar de la sensación de inquietud, Valeria no pudo evitar sentirse atraída por un viejo baúl de madera que descansaba en una esquina, como si estuviera esperando ser abierto. El baúl, a diferencia de todo lo demás en la habitación, parecía cuidado, como si alguien lo hubiera protegido a lo largo del tiempo. La madera, aunque desgastada, tenía una belleza antigua, y las correas de cuero que lo sujetaban eran tan firmes como si hubieran sido hechas recientemente. Sin pensarlo demasiado, Valeria se acercó y, con una mezcla de temor y curiosidad, levantó la tapa. Dentro del baúl, lo primero que vio fue una manta de terciopelo, color rojo profundo, que cubría una serie de objetos cuidadosamente almacenados. Al mover la manta, encontró lo que parecía ser una caja de madera, labrada con detalles intrincados que parecían contar una historia. La caja, aunque pequeña, tenía una presencia imponente. Era un objeto antiguo, pero la madera estaba tan bien cuidada que parecía haber sido hecha para perdurar en el tiempo. Valeria la levantó con cuidado y la abrió. Dentro, encontró un pequeño amuleto de plata, con una piedra verde en su centro. La piedra, a pesar de ser pequeña, parecía brillar con una luz propia, como si estuviera viva. La sensación que tuvo al tocarla fue la misma que había sentido al abrir el libro de la señora Elisenda, un susurro lejano, una llamada que provenía de algún lugar profundo y antiguo. De repente, Valeria sintió una presencia detrás de ella, una sombra que se alzó en la puerta del cobertizo. Volvió la vista, con el corazón acelerado, y vio a la señora Elisenda, que la observaba en silencio, con una expresión que era a la vez cálida y enigmática. «Que lo sabías, ¿verdad?», y dijo la señora Elisenda, sin levantar la voz, pero con una certeza en su tono que hizo que Valeria se sintiera expuesta, como si hubiera sido descubierta en un acto prohibido. «¿Sabías que esta caja estaba aquí, que este amuleto te esperaba? No es casualidad, Valeria. Nada en esta casa lo es».
Valeria, con el amuleto aún en sus manos, miró a la señora Elisenda, pero no supo qué decir. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Algo había cambiado, algo había comenzado a moverse dentro de ella, como si su propio destino estuviera cobrando vida, pero no estaba preparada para enfrentarlo. La señora Elisenda caminó hacia ella y, con una suavidad inusitada, tomó el amuleto de sus manos. «Este amuleto es solo el principio», dijo con voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Pero debes entender que lo que ahora te pertenece no es solo un objeto. Es una llave, una clave para entender lo que se oculta en este mundo. Y tú, Valeria, eres la que debe abrir las puertas que hasta ahora han estado cerradas. Pero ten cuidado. Los secretos que buscas no solo cambiarán tu vida, sino que alterarán la realidad tal como la conoces. Y cuando cruces esa puerta, no habrá regreso». Valeria, aunque aterrada por las palabras de la señora Elisenda, también sintió una extraña sensación de alivio. Había algo liberador en saber que su destino estaba ya en marcha, que las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar. Y, sin embargo, esa sensación de liberación estaba acompañada por una creciente oscuridad, por un sentimiento de que las sombras que se cernían sobre ella no solo formaban parte del mundo que la rodeaba, sino también de ella misma. A lo largo de los días siguientes, Valeria se encontró atrapada en un torbellino de emociones y pensamientos que no podía controlar. Cada paso que daba por la casa de la señora Elisenda la sumergía más en un mundo que sentía a la vez extraño y familiar, como si hubiera estado conectada a ese lugar durante toda su vida, pero sin saberlo. El libro que había encontrado en la biblioteca, el amuleto de plata con la piedra verde, el misterioso cobertizo y la caja de madera, todo parecía entrelazarse en una red invisible de secretos y promesas. Cada vez que Valeria intentaba comprender la magnitud de lo que había comenzado, se encontraba con más preguntas que respuestas, pero a pesar de la incertidumbre, había algo en su interior que la impulsaba a seguir adelante, a desentrañar los misterios que la rodeaban, aunque temiera lo que pudiera encontrar. La señora Elisenda, por su parte, parecía más distante, como si su presencia se desvaneciera en el aire. Aunque nunca dejaba de ser amable y serena, Valeria sentía que estaba constantemente observada, que sus pasos eran seguidos por algo que escapaba de la comprensión humana. En los pocos momentos en que la señora Elisenda hablaba, sus palabras parecían cargadas de un significado oculto, como si estuviera guiando a Valeria sin querer revelarle demasiado de una sola vez. La joven intentaba, con creciente frustración, comprender la conexión entre ella y los secretos que la señora Elisenda había comenzado a desvelar, pero cada vez que pensaba que estaba cerca de entender, todo se desmoronaba y se convertía en una maraña de conceptos y revelaciones que se deslizaban entre sus dedos como agua. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de la casa, Valeria sintió una extraña presión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. El ambiente en la casa había cambiado desde su llegada, las sombras parecían alargarse con más fuerza, y los sonidos de la casa, que antes le parecían familiares, ahora parecían tener un tono siniestro, como si sus paredes susurraran secretos a voces. Fue entonces cuando, al pasar cerca de una de las ventanas que daban al jardín, Valeria notó un destello en el horizonte, como si algo estuviera brillando en la lejanía. Sin pensarlo dos veces, salió al jardín y caminó hacia el punto donde la luz parecía originarse. A medida que avanzaba, la sensación de inquietud se apoderaba de ella, pero algo la mantenía en marcha, como si una fuerza invisible la guiara. El jardín, que antes había sido un lugar de serenidad, parecía ahora un escenario extraño y lleno de sombras que se movían con vida propia. El aire estaba cargado de un aroma a tierra mojada y flores marchitas, y el sonido de las hojas que se movían al ritmo del viento era como una melodía distante y melancólica. A lo lejos,
Valeria pudo distinguir una figura, algo que se deslizaba entre los árboles, y aunque no podía ver con claridad lo que era, el solo hecho de percibirlo la hizo sentirse más atrapada que nunca en esa red de secretos. La figura, de alguna manera, le resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. Sin embargo, su presencia parecía estar conectada con todo lo que había descubierto hasta ese momento, y Valeria, sin pensarlo, aceleró el paso hacia ella. Cuando llegó al lugar donde la figura había desaparecido, Valeria se encontró frente a una vieja estatua de piedra, una figura masculina de gran tamaño que parecía estar observándola fijamente con ojos vacíos. La estatua estaba situada en el centro de un pequeño claro, rodeada por una densa vegetación que apenas dejaba pasar la luz. Era una escultura imponente, pero lo que más llamaba la atención de Valeria no era su tamaño ni su detalle, sino la extraña sensación que emanaba de ella. No estaba hecha de piedra común, sino de un material que parecía brillar débilmente en la penumbra, como si tuviera vida propia. La figura, aunque sólida, parecía estar en constante movimiento, como si estuviera a punto de cobrar vida en cualquier momento. Valeria se acercó a la estatua, sus dedos rozando suavemente la superficie fría de la piedra. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Un susurro, bajo y casi imperceptible, se escuchó a su alrededor, como si el viento estuviera hablando. Las palabras no tenían sentido en su mente al principio, pero poco a poco empezaron a tomar forma. «El legado», murmuraba la voz, «el legado está en tus manos». Valeria se apartó rápidamente de la estatua, el corazón acelerado, pero el susurro no cesó. Era como si algo dentro de ella hubiera despertado, algo que había permanecido dormido durante años. El amuleto que había encontrado en el cobertizo brilló de nuevo en su bolsillo, y Valeria sintió que el objeto estaba reaccionando a la estatua, como si ambos estuvieran conectados de alguna manera. Desconcertada, Valeria volvió a la casa, sin saber qué pensar de lo que había experimentado. La señora Elisenda, al verla llegar, la observó en silencio, como si estuviera esperando que algo ocurriera. No hizo ninguna pregunta, pero Valeria pudo ver en sus ojos una chispa de reconocimiento, como si ya supiera lo que había sucedido. La joven intentó calmar su agitada mente, pero no podía dejar de pensar en la estatua y en el susurro que había oído. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué sentía que el mundo entero estaba cambiando a su alrededor? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Valeria no pudo evitar sentir que algo más grande estaba en juego, algo que trascendía las paredes de la casa de la señora Elisenda. El libro que había encontrado, el amuleto, la estatua, todo parecía estar entrelazado en una historia mucho más antigua de lo que había imaginado. Y, sin embargo, aún había una parte de ella que se resistía a creer que era la elegida para llevar el peso de ese legado. ¿Qué quería decir realmente la señora Elisenda cuando hablaba de legado? ¿Qué significaba para ella ser parte de algo tan grande, algo que parecía estar conectado con fuerzas que escapaban a la comprensión humana? La mente de Valeria seguía dando vueltas a estas preguntas, pero no encontraba respuestas. El destino parecía haberse tejido a su alrededor de una manera tan sutil, tan delicada, que ella no podía verlo con claridad. Las piezas del rompecabezas estaban todas allí, pero se negaban a encajar. El miedo y la fascinación se mezclaban en su interior, pero había algo dentro de ella, algo profundo y antiguo, que le decía que debía seguir adelante. Que no podía detenerse ahora. Al día siguiente, la señora Elisenda la invitó a una nueva exploración, esta vez en los pasillos inferiores de la casa, donde se encontraban habitaciones que Valeria nunca había visto. Había algo en su tono que sugería que este sería el momento en que las piezas empezarían a encajar, que finalmente se revelaría la verdad detrás de todo lo que había sucedido. Valeria no sabía qué esperar, pero estaba decidida a enfrentarse a lo que fuera que la señora Elisenda tuviera preparado. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, y algo dentro de ella la impulsaba a seguir, a desentrañar lo que estaba por venir, aunque la incertidumbre la rodeara.
La señora Elisenda la condujo a través de un largo pasillo oscuro, cuyos muros parecían cubrirse con una capa de misterio. Cada paso que daban parecía resonar en la quietud de la casa, como si el lugar mismo estuviera observando su avance. Al final del pasillo, una puerta cerrada apareció ante ellos, y la señora Elisenda, con un gesto solemne, la abrió. La habitación que había al otro lado era diferente a todas las demás en la casa. Estaba llena de antiguos pergaminos, libros encuadernados en cuero, y extraños objetos que parecían tener siglos de antigüedad. En el centro de la sala, una mesa de piedra contenía un mapa antiguo, marcado con símbolos que Valeria no reconocía, pero que de alguna manera sentía profundamente familiares. «Y este es el comienzo de tu verdadera historia, Valeria», dijo la señora Elisenda, señalando el mapa. «Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido solo una preparación para lo que está por venir. El legado que portas es más grande de lo que imaginas. Es hora de que empieces a comprenderlo». La luz que se filtraba a través de las rendijas de las ventanas de la sala de los pergaminos iluminaba la mesa de piedra, donde el mapa antiguo reposaba con un aire solemne, como si estuviera aguardando el momento justo para revelar sus secretos. Valeria observaba las líneas y símbolos que adornaban el mapa, los cuales se entrelazaban de una manera compleja, como si fueran las raíces de un árbol antiguo que crecía profundamente en el suelo, conectando mundos y tiempos. La señora Elisenda, que la observaba en silencio desde un rincón de la habitación, sabía que el momento de la revelación se había llegado. Valeria había llegado al punto de no retorno, y aunque aún no lo comprendiera por completo, algo dentro de ella comenzaba a despertar, una intuición latente que la guiaba, como si el propio mapa estuviera hablando con ella, mostrándole el camino que debía seguir. El silencio que llenaba la habitación era pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de historia, de secretos antiguos que pedían ser desvelados. La señora Elisenda, finalmente, rompió ese silencio, su voz suave pero cargada de significado. Este mapa no es solo una representación de los lugares físicos. Es un reflejo del viaje interior que has comenzado, Valeria. Cada línea, cada símbolo, te llevará a un lugar dentro de ti misma, un lugar donde las respuestas que buscas están esperando ser descubiertas. Este es el primer paso del legado que llevas contigo, y lo que has comenzado no tiene marcha atrás. Lo que está por venir será más grande de lo que te imaginas, pero también más peligroso. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La señora Elisenda había hablado en voz baja, pero sus palabras resonaron profundamente en ella, como un eco que retumbaba en sus pensamientos. No podía evitar sentir que estaba al borde de algo inmenso y desconocido, pero al mismo tiempo, algo que la llamaba con una fuerza inquebrantable. Mientras sus ojos recorrían el mapa, comenzó a notar detalles que antes no había visto. Había lugares marcados con símbolos en forma de círculos y triángulos, que parecían señalar puntos específicos en la vasta extensión de tierra que se desplegaba ante ella. Había también líneas que se cruzaban, formando patrones que no podían ser casuales. La joven frunció el ceño, tratando de comprender el significado de esos dibujos. ¿Qué representan estos símbolos?, preguntó Valeria, su voz temblorosa por la mezcla de emoción y miedo que sentía. ¿Qué significa todo esto? La señora Elisenda se acercó a la mesa, mirando el mapa con una expresión que oscilaba entre la nostalgia y la seriedad. Cada uno de estos símbolos representa un desafío que deberás enfrentar en tu camino. No son solo pruebas físicas, sino espirituales y emocionales. En cada uno de estos lugares,
tendrás que confrontar partes de ti misma que has mantenido ocultas. Esas son las pruebas del legado. Si decides seguir este camino, tendrás que estar preparada para lo que te espera. Pero recuerda, Valeria, no estás sola. El legado no solo está en tus manos, también está en tu corazón. Y eso te guiará cuando los tiempos sean más oscuros. Las palabras de la señora Elisenda calaron hondo en Valeria. Aunque su mente seguía intentando comprender la magnitud de lo que le había sido revelado, algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. La curiosidad la quemaba por dentro, y una fuerza inexplicable la movía a descubrir que se escondía detrás de esas marcas en el mapa, qué desafíos tendría que afrontar para completar el viaje del legado. No podía volver atrás. Algo dentro de ella le decía que el futuro que había comenzado a vislumbrar en los últimos días no podía ser ignorado, y que la única forma de comprenderlo era aceptarlo por completo. ¿Dónde comienza el viaje?, preguntó Valeria, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. ¿Qué debo hacer? La señora Elisenda la observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de su pregunta. Luego, con una calma infinita, respondió: el viaje comienza aquí, en este lugar. El primer paso es aceptar que el mapa no solo muestra rutas físicas, sino también el recorrido que deberás hacer dentro de ti misma. Los símbolos que ves aquí representan los obstáculos que enfrentarás, pero también las lecciones que aprenderás. Cada lugar que debes visitar está marcado por un punto en el mapa. El primero está cerca, en un lugar al sur de la casa, en un bosque que pocas personas se atreven a recorrer. Es un lugar antiguo, lleno de misterio, y allí deberás encontrar la primera clave del legado. Valeria asintió lentamente, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué debía comenzar su viaje en un bosque tan oscuro y misterioso? ¿Qué clase de claves podría encontrar allí? Pero más allá de las preguntas, había algo en ella que se sentía empujada a tomar ese primer paso. Sabía que este era el momento, el umbral entre lo que había sido y lo que debía ser. No podía seguir dudando. Esa será tu primera prueba, continuó la señora Elisenda, y no será fácil. El bosque guarda secretos que solo aquellos que son dignos pueden descubrir. Pero ten cuidado, Valeria, no todo lo que encuentres en ese lugar será lo que parece. Hay seres en ese bosque que no son humanos, y algunos de ellos pueden intentar desorientarte, o incluso desviarte de tu camino. Pero si sigues el mapa con el corazón abierto, encontrarás lo que buscas. Con esas palabras, la señora Elisenda dejó a Valeria sola en la habitación. El silencio volvió a envolver el espacio, pero esta vez, Valeria no se sintió sola. Sabía que había algo más en ese lugar, algo que le estaba guiando, aunque aún no pudiera comprender completamente qué era. Decidió que al día siguiente seguiría las indicaciones del mapa y se adentraría en el bosque. No podía esperar más, no quería esperar más. Esa noche, mientras descansaba en su habitación, Valeria intentó prepararse para lo que estaba por venir. Las sombras de la casa se alargaban a medida que la noche caía, y los ecos de los árboles que se mecían fuera de la ventana parecían acompañar sus pensamientos. Se recostó en la cama, mirando el techo, intentando encontrar alguna señal, alguna respuesta que le ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. Pero no había nada más que el murmullo del viento y el latido de su propio corazón, que parecía resonar en el silencio de la casa. El amanecer llegó lentamente,
con una luz suave que se filtraba por la ventana. Valeria se levantó temprano, vestida con ropa cómoda y lista para el desafío que le esperaba. Tomó el mapa con cuidado, asegurándose de que no se le escapara ni el más mínimo detalle. Se dirigió al jardín, donde el aire frío de la mañana la abrazó, y comenzó su caminata hacia el bosque. A medida que avanzaba, la sensación de que algo la observaba comenzó a crecer en su interior. El bosque estaba más cerca de lo que pensaba, y el ambiente se volvía cada vez más denso, como si la naturaleza misma estuviera tomando forma a su alrededor. El crujido de las hojas bajo sus pies y el sonido del viento entre los árboles creaban una atmósfera inquietante, pero Valeria no se dejó intimidar. Sabía que debía continuar, que esta era la única forma de entender lo que estaba sucediendo. La señora Elisenda la observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de su pregunta. Luego, con una calma infinita, respondió: «El viaje comienza aquí, en este lugar». El primer paso es aceptar que el mapa no solo muestra rutas físicas, sino también el recorrido que deberás hacer dentro de ti misma. Los símbolos que ves aquí representan los obstáculos que enfrentarás, pero también las lecciones que aprenderás. Cada lugar que debes visitar está marcado por un punto en el mapa. El primero está cerca, en un lugar al sur de la casa, en un bosque que pocas personas se atreven a recorrer. Es un lugar antiguo, lleno de misterio, y allí deberás encontrar la primera clave del legado. Valeria asintió lentamente, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué debía comenzar su viaje en un bosque tan oscuro y misterioso? ¿Qué clase de claves podría encontrar allí? Pero más allá de las preguntas, había algo en ella que se sentía empujada a tomar ese primer paso. Sabía que este era el momento, el umbral entre lo que había sido y lo que debía ser. No podía seguir dudando. «Esa será tu primera prueba», continuó la señora Elisenda, «y no será fácil. El bosque guarda secretos que solo aquellos que son dignos pueden descubrir. Pero ten cuidado, Valeria, no todo lo que encuentres en ese lugar será lo que parece. Hay seres en ese bosque que no son humanos, y algunos de ellos pueden intentar desorientarte, o incluso desviarte de tu camino. Pero si sigues el mapa con el corazón abierto, encontrarás lo que buscas». Con esas palabras, la señora Elisenda dejó a Valeria sola en la habitación. El silencio volvió a envolver el espacio, pero esta vez, Valeria no se sintió sola. Sabía que había algo más en ese lugar, algo que le estaba guiando, aunque aún no pudiera comprender completamente qué era. Decidió que al día siguiente seguiría las indicaciones del mapa y se adentraría en el bosque. No podía esperar más, no quería esperar más. Esa noche, mientras descansaba en su habitación, Valeria intentó prepararse para lo que estaba por venir. Las sombras de la casa se alargaban a medida que la noche caía, y los ecos de los árboles que se mecían fuera de la ventana parecían acompañar sus pensamientos. Se recostó en la cama, mirando el techo, intentando encontrar alguna señal, alguna respuesta que le ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. Pero no había nada más que el murmullo del viento y el latido de su propio corazón, que parecía resonar en el silencio de la casa. El amanecer llegó lentamente, con una luz suave que se filtraba por la ventana. Valeria se levantó temprano, vestida con ropa cómoda y lista para el desafío que le esperaba. Tomó el mapa con cuidado, asegurándose de que no se le escapara ni el más mínimo detalle. Se dirigió al jardín,
donde el aire frío de la mañana la abrazó y comenzó su caminata hacia el bosque. A medida que avanzaba, la sensación de que algo la observaba comenzó a crecer en su interior. El bosque estaba más cerca de lo que pensaba, y el ambiente se volvía cada vez más denso, como si la naturaleza misma estuviera tomando forma a su alrededor. El crujido de las hojas bajo sus pies y el sonido del viento entre los árboles creaban una atmósfera inquietante, pero Valeria no se dejó intimidar. Sabía que debía continuar, que esta era la única forma de entender lo que estaba sucediendo. El bosque, con sus árboles imponentes y sus sombras profundas, parecía una entidad viva, como si el suelo mismo respirara bajo los pies de Valeria. La niebla que había cubierto su entrada se disipaba lentamente, pero aún persistía un aire de misterio, como si el bosque intentara mantener oculta la verdad que aguardaba en su interior. Los árboles, cubiertos por una capa de musgo denso y de hojas que caían sin cesar, formaban un laberinto natural que parecía cambiar constantemente. Los caminos no eran lo que parecían, y las señales de la naturaleza parecían desorientar más que guiar. Valeria sintió como la humedad del aire se impregnaba en su piel, como si cada paso que diera la estuviera conectando más con la esencia del lugar, pero también con algo más profundo, algo más ancestral. El mapa que había recibido de la señora Elisenda no parecía ser la clave única para encontrar el camino correcto. El mapa estaba lleno de símbolos que no comprendía del todo, marcas que parecían moverse cuando no las miraba directamente, o al menos eso era lo que ella sentía. Parecía que el bosque tenía su propia forma de ver el mundo, y las reglas que conocía hasta ese momento ya no aplicaban. Cada vez que pensaba en avanzar en línea recta, algo en el entorno la hacía cambiar de dirección. El aire mismo la empujaba a seguir caminos inesperados, y la sensación de estar siendo observada no hacía más que aumentar su inquietud. Aunque el lugar no parecía particularmente peligroso en su superficie, había algo en la forma en que todo estaba dispuesto que despertaba una sensación de respeto, como si estuviera caminando sobre una tierra sagrada. Conforme avanzaba, los sonidos del bosque se volvían más intensos. El canto de los pájaros se mezclaba con el susurro de las hojas movidas por el viento, y a lo lejos se podía oír el sonido de agua fluyendo. Pero entre todos esos sonidos, había uno que comenzaba a destacar, un murmullo bajo, que no podía identificar. Era como un susurro distante que parecía venir de las profundidades del bosque, como si el propio lugar hablara en lenguas que no lograba entender. Valeria se detuvo en seco, su corazón palpitando aceleradamente, pero trató de calmarse. El susurro parecía llamarla, pero no podía saber exactamente de dónde provenía. Decidió que, por el momento, lo más sensato era seguir caminando y confiar en lo que su instinto le dictaba. Tenía el mapa, sí, pero también sentía que debía confiar en algo más, algo que resonaba dentro de ella y que no podía explicarse con palabras. Cada paso que daba la acercaba más a algo grande, y lo sentía con tanta intensidad que casi podía oír el latido de la tierra bajo sus pies. A medida que caminaba, los árboles comenzaban a cerrarse a su alrededor, creando un techo natural sobre su cabeza, dejando apenas una rendija por donde pasaba la luz. Los rayos del sol se filtraban a través de las ramas, creando un juego de luces y sombras que le daba al entorno una apariencia casi mágica. Las sombras danzaban sobre el suelo, como si fueran criaturas vivas, y a veces, Valeria juraba haber visto formas entre los troncos. Sombras que se movían rápidamente y desaparecían antes de que pudiera fijar la vista en ellas. Algo en el aire parecía distorsionarse, como si el tiempo y el espacio se entrelazaran de una manera que ella no comprendía, y aunque la belleza del lugar la asombraba, había una sensación subyacente de peligro, como si el bosque estuviera en espera, observando sus movimientos, probando su valía. De repente, se encontró frente a un claro. La luz era más intensa en esta parte del bosque, y Valeria pudo ver con más claridad a su alrededor. Al frente, un enorme árbol se alzaba, sus ramas extendiéndose hacia el cielo con una fuerza imponente.
Era un árbol como ninguno que había visto antes, con un tronco grueso que parecía casi sólido como la roca. Sus raíces se entrelazaban en el suelo, formando un patrón que parecía un círculo perfecto alrededor del árbol. Algo en su interior le decía que este era un lugar clave, el punto de inicio para lo que estaba por venir. El susurro que había escuchado antes ahora se intensificaba, y parecía provenir de alguna parte dentro de este círculo de raíces. Valeria, sin dudarlo, se acercó con cautela. Cuando puso un pie dentro del círculo, el murmullo se detuvo abruptamente. Un silencio profundo llenó el aire, un silencio tan denso que podía oír su respiración, el latido de su corazón. El árbol frente a ella comenzó a brillar con una luz suave, como si una energía invisible se estuviera desbordando desde su interior. La joven dio un paso hacia adelante, atraída por la luz, y fue entonces cuando, ante sus ojos, el tronco del árbol comenzó a moverse. Con un sonido profundo y reverberante, el árbol se abrió lentamente, revelando un pasaje oculto en su interior. Un resplandor cálido y dorado emanaba de ese agujero, como si el mismo sol estuviera atrapado en su interior, esperando ser liberado. El miedo que había sentido antes desapareció, reemplazado por una sensación de asombro y maravilla. Valeria sabía que este era el momento por el que había estado esperando, el momento en el que debía tomar la decisión de entrar en lo desconocido. Sin pensarlo, dio un paso más y se adentró en el pasaje del árbol. Al entrar, el resplandor aumentó, y la sensación de estar cruzando una frontera entre dos mundos se hizo más palpable. El aire dentro del árbol era diferente, más fresco, más limpio, como si estuviera respirando por primera vez. Los sonidos del bosque exterior desaparecieron por completo, reemplazados por un suave murmullo que provenía de las paredes del árbol. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, y a medida que avanzaba, una serie de símbolos comenzaron a iluminarse a lo largo de las paredes, símbolos que nunca había visto antes, pero que de alguna manera le resultaban familiares, como si los reconociera de algún otro lugar. El pasaje terminó en una pequeña cámara, cuyo techo estaba cubierto de una extraña bioluminiscencia, haciendo que todo el lugar brillara con una luz suave y etérea. En el centro de la cámara había un pedestal, sobre el cual reposaba un objeto cubierto por una tela blanca. El pedestal estaba rodeado por una serie de piedras dispuestas en un patrón que seguía el mismo diseño que las raíces del árbol. Valeria, sintiendo que no tenía otra opción que continuar, se acercó al pedestal y retiró cuidadosamente la tela. Lo que encontró debajo la dejó sin aliento, un medallón, con una piedra preciosa en su centro, brillando con una luz propia. La piedra parecía estar viva, pulsando con energía, como si fuera el corazón de todo el bosque. El medallón era el mismo que había visto en los retratos de su madre, el mismo que había adornado el cuello de la señora Elisenda en su juventud. La noche había caído sobre el bosque, pero en su interior la oscuridad no era total. La luz del medallón, que Valeria había tomado con tanto respeto, seguía brillando intensamente, proyectando destellos dorados sobre las paredes del pasaje. Era como si el objeto le otorgara una protección mágica, una especie de escudo invisible que mantenía a raya las sombras que se cernían sobre el mundo exterior. Sin embargo, mientras avanzaba por el túnel que se había abierto en el árbol, la sensación de que algo había cambiado se volvió aún más palpable. Ya no sentía el temor ni la confusión que la habían acompañado al principio. En su lugar, había una creciente sensación de anticipación, de que estaba al borde de un descubrimiento crucial que alteraría su vida para siempre. Los símbolos que adornaban las paredes de la cámara parecían moverse sutilmente, como si tuvieran vida propia. Valeria no podía evitar mirar fascinada cada detalle, cada curva y línea que se iluminaba bajo la luz del medallón. Algo en esos símbolos resonaba dentro de ella, pero no lograba comprender su significado completo. Era como si el medallón fuera una llave que le permitiera acceder a un conocimiento ancestral, pero aún le faltaba algo, una pieza que encajara con todo lo que estaba viendo y sintiendo. En la cámara, el aire estaba denso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, y Valeria se permitió unos momentos de quietud,
sintiendo la vibración de la piedra preciosa en sus manos. El medallón, aparentemente inofensivo, comenzó a pesar más en sus manos, y por un momento, la joven pensó que algo estaba a punto de suceder. La luz que emanaba de la piedra se intensificó, y de repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La vibración del medallón se convirtió en un sonido sordo, como un bajo retumbar en el fondo de la tierra, y en un parpadeo, la realidad que conocía comenzó a desdibujarse. Las paredes de la cámara parecían disolverse, y la luz dorada comenzó a envolverla por completo, como si el medallón fuera una puerta a otro mundo, un pasaje hacia una dimensión más allá de lo que ella había imaginado. No fue un paso físico, sino un salto que la llevó a través de capas del tiempo y del espacio, y Valeria, sin poder hacer nada para evitarlo, fue absorbida por el resplandor. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en un lugar completamente distinto. El aire era más cálido, y el cielo, que antes había sido oscuro y cubierto de nubes, estaba ahora lleno de un brillo rojizo, como si el sol estuviera a punto de ponerse. A su alrededor, la naturaleza había cambiado por completo. No estaba en el bosque que conocía, sino en un vasto paisaje que se extendía hasta el horizonte. Grandes montañas se alzaban en la distancia, sus picos nevados resplandeciendo bajo la luz que parecía provenir de un sol diferente. A su lado, un río caudaloso avanzaba con fuerza, su agua cristalina reflejando el brillo de un cielo lleno de estrellas que, aunque aún no era de noche, ya comenzaban a parpadear con una intensidad inusual. Valeria intentó orientarse, pero lo primero que notó fue que no estaba sola. Frente a ella, una figura alta y esbelta la observaba en silencio. La figura estaba envuelta en una capa de tonos dorados y plateados que brillaban con la luz del sol que caía de manera extraña sobre el paisaje. Sus ojos, de un verde profundo, reflejaban el mismo resplandor que emanaba del medallón, y Valeria sintió una extraña conexión con él, como si ya lo hubiera visto antes, aunque sabía que no era posible. La figura tenía una presencia imponente, y aunque su rostro estaba cubierto por una máscara dorada, había algo familiar en su postura, en su mirada. En sus manos, sostenía una espada que parecía forjada con una metalurgia más allá de cualquier tecnología conocida. Su hoja brillaba como una estrella en el cielo. «Has llegado», dijo la figura con una voz profunda y resonante, que pareció llenar todo el espacio a su alrededor. Valeria no sabía cómo responder, no entendía lo que estaba sucediendo, pero había algo en esa voz, en ese tono, que la hacía sentir que debía escuchar, que debía comprender. «¿A dónde estoy?», logró preguntar finalmente, su voz temblando levemente. «Estás en el umbral de lo que está por venir», respondió la figura, su tono grave y sereno. «Has cruzado un límite, y ahora debes decidir qué hacer con el conocimiento que has adquirido. Este es el mundo al que perteneces, aunque aún no lo entiendas. El medallón que has tocado es una de las llaves más antiguas, forjada en tiempos olvidados por aquellos que vinieron antes que tú». Valeria miró el medallón, que todavía resplandecía en su pecho, como un faro en medio de la oscuridad. «Este medallón», murmuró, casi para sí misma. «¿Por qué está en mi poder? ¿Qué significa?». La figura se acercó lentamente, dando un paso tras otro, hasta quedar justo frente a ella. «El medallón es parte de un legado antiguo, un vínculo con un poder que ha sido custodiado a lo largo de las edades. Tú eres la heredera, Valeria. El medallón te eligió, y ahora debes aceptar tu destino». La figura extendió una mano hacia ella, y, aunque Valeria no entendía completamente lo que se le estaba pidiendo, algo en su interior la impulsó a tomar la mano del extraño ser. En el momento en que sus dedos se tocaron, una corriente de energía recorrió su cuerpo, una sensación de calor que la envolvió por completo. La conexión era indescriptible, como si algo de ella misma se estuviera fusionando con ese ser, como si su esencia se estuviera expandiendo más allá de los límites de su ser. «El camino que tienes por delante será largo y lleno de desafíos», continuó la figura. «Habrá momentos de duda, de desesperación, pero también de revelaciones.
El conocimiento que posees ahora es solo el principio. Aquello que buscas está más allá de lo que puedes ver. Pero, recuerda, no todo lo que está oculto puede ser comprendido con la mente humana. Solo cuando dejes que tu corazón guíe tus pasos, hallarás lo que buscas. Valeria, aunque confundida y abrumada por la magnitud de lo que acababa de escuchar, sabía que no podía retroceder. El medallón, el bosque, el misterioso ser frente a ella, todo apuntaba a que este era el camino que debía seguir. Ya no había vuelta atrás. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz llena de determinación. La figura la miró con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada en lo más profundo de su ser. El primer paso es aceptar que el viaje ya ha comenzado. No hay regreso posible, pero no temas, porque lo que está por venir te hará más fuerte de lo que jamás imaginaste. Tienes un propósito, Valeria, uno que cambiará el destino de todos los que habitan este mundo y más allá. Debes aprender a manejar el poder que ahora resides en ti, pero recuerda, la sabiduría no se obtiene sin sacrificio. Con esas palabras, la figura levantó la espada y la apuntó hacia el horizonte. Un brillo dorado comenzó a emanar de la hoja, iluminando la vasta extensión de tierra y agua que se extendía ante ellos. Este es solo el comienzo. Ven, la travesía aún está por comenzar. El sol, aunque nunca completamente visible en aquel extraño cielo, parecía colarse entre las nubes, derramando su luz de una manera que Valeria nunca había experimentado. La figura enmascarada, que aún la guiaba a través de la vasta llanura, caminaba con una calma imperturbable, como si conociera de antemano cada paso que debía dar. La joven, por su parte, sentía como su cuerpo se adaptaba a ese nuevo mundo, con su corazón latiendo con más fuerza a medida que avanzaban. Pero, aunque el entorno parecía apacible, Valeria sentía que algo más se ocultaba tras la serenidad de aquel lugar. Sabía que aún no comprendía por completo su papel en todo esto, y cada nueva revelación parecía estar acompañada de una carga emocional más pesada que la anterior. El medallón que colgaba de su cuello brillaba sin cesar, con una intensidad que aumentaba a medida que se adentraban en el paisaje. A su alrededor, el paisaje no se limitaba solo a las montañas y el río que había visto antes. Había algo en el aire, un zumbido casi imperceptible, como si la tierra misma estuviera viva, observando sus movimientos. El viento que soplaba desde las cumbres distantes traía consigo una fragancia dulce, casi hipnótica, y a pesar de la calidez del lugar, Valeria sentía una extraña frescura en su piel, como si la atmósfera misma estuviera imbuida de magia. La figura que la acompañaba nunca le había explicado por completo lo que sucedería a continuación, pero Valeria no necesitaba preguntar. Había algo en el ambiente, una sensación de inevitabilidad, como si estuviera siendo guiada hacia una confrontación, hacia una prueba que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad caminando, la figura se detuvo frente a un enorme muro de piedra. No era un muro común. Sus piedras estaban cubiertas por símbolos que brillaban débilmente con una luz plateada, y la superficie parecía estar viva, como si respirara. El medallón en el pecho de Valeria comenzó a pulsar al ritmo de su corazón, y una oleada de calor recorrió su cuerpo. «Este es el portal», dijo la figura, su voz grave y resonante, como siempre. Aquí es donde debes demostrar si verdaderamente estás lista para lo que te aguarda. Este portal solo se abrirá si demuestras que tienes lo que se necesita para atravesarlo. Valeria frunció el ceño, insegura de qué quería decir. ¿Qué se necesita para abrirlo?, preguntó, su voz llena de incertidumbre.
Lo que se necesita es la pureza de tu corazón, respondió la figura. Debes enfrentarte a lo que hay dentro de ti, a tus miedos, tus inseguridades, tus dudas. Este portal no permitirá que nadie lo atraviese si no ha entendido realmente lo que significa ser quien eres, sin máscaras, sin mentiras. La joven miró el portal de piedra, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Nunca antes había tenido que enfrentarse a sus propios miedos de una manera tan directa. A pesar de las numerosas aventuras y desafíos que había atravesado en su vida, jamás había sentido que su ser interior fuera el verdadero enemigo. Pero, a medida que sus ojos recorrían las grietas en la piedra, algo dentro de ella comenzó a revolverse. Algo en esas líneas grabadas parecía estar hablándole, susurrándole palabras de advertencia y consuelo al mismo tiempo. La figura se adelantó, separándose de ella. «Debes hacerlo tú sola», dijo con una gravedad que hizo que el aire a su alrededor pareciera pesar aún más. «Este es tu momento. Solo tú puedes decidir si vas a atravesar este umbral o si dejarás que tus propios temores te detengan». Valeria sintió como una ola de nerviosismo se apoderaba de su estómago. Se acercó lentamente al portal, sintiendo una extraña sensación de inevitabilidad. Colocó una mano sobre las piedras, y al instante, los símbolos comenzaron a brillar con mayor intensidad, iluminando su rostro y envolviéndola en una luz plateada. El calor aumentó, y las paredes de la roca parecían moverse, como si estuvieran respirando, respondiendo a su toque. Un susurro se alzó en el aire, un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de todos los rincones del mundo. ¿Estás lista? La voz de la figura resonó en su mente, como un eco lejano, pero valiente. Valeria cerró los ojos y, por un momento, se permitió ser consciente de todo lo que había vivido hasta ahora, la lucha con la incertidumbre, los momentos de dolor y de miedo, las veces en que había dudado de sí misma y de su capacidad para lograr lo imposible. Había caminado por este mundo extraño sin saber por completo lo que se esperaba de ella, pero algo dentro de ella, un destello de claridad, le hizo entender que la respuesta no era algo externo. No se trataba de lo que otros esperaban de ella, ni de los poderes que había heredado o de las revelaciones que se le habían mostrado. Se trataba de lo que ella misma había descubierto en su interior, de la fuerza que había acumulado en su alma, a través de todas las pruebas y desafíos que había enfrentado. El medallón en su pecho se calentó, y, con una determinación renovada, Valeria respiró hondo. Abrió los ojos, y el murmullo en el aire se desvaneció de inmediato. Se apartó de la roca y dio un paso hacia atrás. Sentía una conexión más profunda con ella misma, con su propósito y con el camino que había decidido seguir. En su corazón ya no había duda. «Estoy lista», dijo, su voz firme, sin titubeos. No solo lo dijo, sino que lo sintió en cada fibra de su ser. No importaba lo que viniera después. No importaba cuán difícil fuera el camino. Ella estaba preparada para enfrentar lo que fuera necesario. Con esas palabras, el portal ante ella comenzó a temblar, y las piedras parecieron resquebrajarse, abriéndose lentamente para revelar un vacío que parecía extenderse más allá de todo lo que Valeria conocía. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y la luz plateada que había rodeado el portal se intensificó, envolviendo todo a su alrededor. El siguiente paso era incierto. El futuro parecía un lienzo en blanco,
y Valeria no podía prever lo que encontraría al otro lado. Sin embargo, una cosa estaba clara en su mente. Había dado el primer paso en su viaje hacia lo desconocido, y no había vuelta atrás. El portal se cerró detrás de Valeria con un suave susurro, un eco que reverberó en el aire y desapareció como si nunca hubiera existido. Lo que había a su alrededor era completamente diferente. Ya no se encontraba en el vasto paisaje de llanuras y montañas que había recorrido en su camino. En su lugar, estaba rodeada por una inmensa oscuridad, una oscuridad tan profunda que parecía consumirlo todo, como si el vacío hubiera tomado forma física, transformándose en una presencia palpable que la rodeaba. Al principio, Valeria se sintió perdida, confundida, casi incapaz de orientarse. Sus pasos resonaban en la nada, y un silencio absoluto la envolvía, un silencio tan denso que parecía pesar sobre su pecho, haciendo que su respiración se volviera más pesada. El medallón que llevaba colgado en el cuello comenzó a brillar suavemente, como si respondiera a la oscuridad, pero su luz no era suficiente para disiparla. A pesar de la vastedad de la oscuridad, Valeria no sentía miedo, al menos no el mismo miedo que había sentido en sus primeros pasos. Era un temor distinto, uno que no provenía de la incertidumbre del entorno, sino de algo mucho más profundo, el miedo a lo que podría descubrir sobre sí misma. El viaje que había emprendido hasta aquí no solo había sido una travesía hacia lo desconocido, sino también hacia su propio interior, hacia ese lugar dentro de ella misma que había evitado durante tanto tiempo. La figura que la había guiado había hablado de la purificación del corazón, de enfrentar los propios miedos y deseos más oscuros, y mientras Valeria avanzaba con cautela en la oscuridad, se dio cuenta de que este era el último desafío. Ya no se trataba de demostrar su valor ante los demás, ni de conquistar un reino o una aventura. Ya no había enemigos externos que derrotar. En este nuevo mundo, la única batalla era contra sí misma, y eso era lo más aterrador de todo. De repente, un brillo tenue apareció en el horizonte. Una luz cálida y acogedora que parecía emanar de algún lugar más allá de la oscuridad. Valeria no pudo evitar sentir una fuerza que la atraía hacia ella, como si esa luz fuera el faro que guiaba su alma. Sin pensarlo, comenzó a caminar en su dirección, impulsada por una necesidad que no comprendía completamente, pero que se sentía innegablemente profunda. Cuanto más caminaba, más intensa se volvía la luz, hasta que finalmente llegó a un vasto claro iluminado por una esfera resplandeciente que flotaba sobre el suelo, suspendida en el aire. No era como ninguna estrella que hubiera visto antes, ni una fuente de luz ordinaria. Su resplandor era puro, lleno de una energía que parecía vibrar con vida propia. Al acercarse, la esfera comenzó a desmoronarse lentamente, liberando una serie de imágenes y recuerdos que se proyectaban a su alrededor, como si su propia vida estuviera siendo representada en una película. Las escenas que se desplegaron ante ella eran familiares, pero distorsionadas, como si las estuviera viendo desde una perspectiva diferente, más profunda. Vio los momentos más dolorosos de su vida, las discusiones con su madre, los fracasos que había ocultado incluso a sí misma, las inseguridades que siempre había intentado esconder tras una fachada de valentía. Las imágenes se sucedían una tras otra, sin cesar, mostrando la lucha interna que había vivido, la batalla constante entre lo que ella deseaba ser y lo que sentía que debía ser para cumplir con las expectativas ajenas. Pero no solo vio los momentos de sufrimiento. También vio las alegrías que había experimentado,
los momentos de pura felicidad que había compartido con aquellos a quienes amaba. Vio los momentos en los que había sido verdaderamente ella misma, sin máscaras ni defensas. Recordó las sonrisas sinceras, los abrazos cálidos, los momentos de conexión auténtica con su alma y con los demás. Fue entonces cuando comprendió algo fundamental. No todo lo que había experimentado en su vida había sido una carga, no todo había sido dolor. Había belleza en su vulnerabilidad, en sus caídas y en sus victorias. La luz de la esfera parecía querer mostrarle todo esto, revelándole la verdad oculta en lo más profundo de su ser. El brillo de la esfera comenzó a desvanecerse lentamente, pero no antes de que Valeria escuchara una voz suave, casi susurrante, que emergió de la esfera de luz. Todo lo que has vivido, cada paso que has dado, cada error y cada acierto, te ha traído aquí. Esta es la esencia de quién eres, el alma que has cultivado a lo largo del tiempo. Lo que has hecho hasta ahora es solo una parte de ti, pero es importante. No te olvides de tu camino, porque has llegado hasta aquí con la fuerza de tu corazón, con la sabiduría de tus experiencias. Valeria, con lágrimas en los ojos, se dejó caer de rodillas en el suelo, sintiendo como una gran paz se apoderaba de su ser. Ya no sentía la misma ansiedad que había sentido al principio de su viaje. Todo había cobrado sentido. Había entendido que no necesitaba ser perfecta, ni tener todas las respuestas. Todo lo que había vivido, con sus errores y aciertos, había sido necesario para que llegara hasta aquí, hasta ese momento en el que finalmente podía verse a sí misma tal como era, sin las sombras del miedo y la duda que habían nublado su visión. En ese instante, la esfera de luz se desvaneció por completo, pero una sensación de calma y plenitud permaneció en su corazón. La oscuridad que antes la rodeaba ya no era amenazante. Había encontrado la paz en la aceptación de sí misma, en la comprensión de su propio viaje, y sabía que este era el último paso hacia su transformación. Ya no era la misma persona que había cruzado el portal. Había crecido, había aprendido y había abrazado su verdadero ser. Mientras la paz interior invadía cada rincón de su ser, Valeria se levantó, decidida. Sabía que el camino que quedaba por recorrer sería aún más desafiante, pero ya no le temía. La luz dentro de ella era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Ya no necesitaba buscar fuera de sí misma las respuestas, porque las llevaba dentro de su corazón. El último desafío había sido enfrentarse a su propia verdad, y ahora estaba lista para lo que viniera. El portal desapareció detrás de Valeria con un suspiro casi inaudible, como si la misma atmósfera hubiese absorbido su presencia. Al principio, todo lo que la rodeaba parecía tan inmenso y vacío que, por un breve instante, se preguntó si se había perdido por completo, si había cruzado una frontera irreversible entre dos mundos y no sabría cómo volver. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la oscuridad que la envolvía no era como la que había experimentado en el pasado, no era esa oscuridad fría y densa que había temido desde su infancia. Esta oscuridad parecía más bien una capa suave que la abrazaba, envolviéndola en un manto de quietud y serenidad. No había más sonidos que el eco de sus propios pensamientos y su respiración. La vastedad del espacio ante ella no era aterradora, sino liberadora. La oscuridad no la oprimía, al contrario, la invitaba a sumergirse en ella, a conocer lo que habitaba en las profundidades de su ser. A pesar de la calma exterior, Valeria sabía que este era el momento decisivo.
Había recorrido un largo camino, enfrentado innumerables desafíos, superado sus miedos más profundos, y sin embargo, algo dentro de ella seguía sin resolverse. Algo en su interior necesitaba ser comprendido. Algo que no solo tenía que ver con el destino de su pueblo o la misión que se le había encomendado. No, lo que necesitaba descubrir ahora era algo mucho más personal. Algo que tenía que ver con su alma, con su identidad y con lo que realmente significaba ser quien era. El medallón que llevaba colgado en su cuello comenzó a brillar con una luz cálida, que creció poco a poco hasta iluminar con suavidad el sendero que tenía delante. La luz era tan suave y tranquila que parecía provenir de un lugar dentro de ella misma, como si algo en su corazón hubiera despertado para guiarla. Sin embargo, por más que avanzara hacia esa luz, el camino seguía siendo incierto. La oscuridad se espesaba a su alrededor, creando sombras que parecían moverse a su propio ritmo, como si respondieran a su presencia. En su mente resonaron las palabras del viejo sabio que la había instruido, quien le había hablado de la luz y la oscuridad como fuerzas presentes en todos los seres, fuerzas que siempre estaban en lucha. La luz no solo representaba lo bueno y lo puro, sino también lo que era más difícil de enfrentar, la verdad de uno mismo. La oscuridad, por su parte, no era únicamente el mal o lo desconocido, sino la aceptación de la parte de uno mismo que a menudo se prefiere ignorar o evitar. De alguna manera, Valeria comprendió que lo que debía hacer ahora no era solo caminar hacia la luz, sino abrazar ambas fuerzas, comprenderlas y aceptarlas en su totalidad. El silencio se rompió por un susurro suave que parecía provenir del aire mismo, un sonido tan delicado que casi parecía una ilusión. «Has llegado muy lejos», dijo una voz, resonando en la quietud, pero sin una forma tangible de provenir. «Pero todavía no sabes quién eres realmente». Valeria se detuvo, su corazón latía con fuerza mientras la voz continuaba, como si hablara desde el mismo fondo de su ser, resonando en cada rincón de su conciencia. «Has luchado contra tus propios demonios, has enfrentado tus miedos más profundos, pero hay algo más que debes comprender. La verdadera batalla no se libra en el exterior, no se libra con las espadas ni con los enemigos visibles. La verdadera batalla se libra dentro de ti misma». Valeria sintió que la voz de alguna manera se estaba mezclando con su propio pensamiento. Era como si no viniera de un ser externo, sino que surgiera del mismo corazón de su alma. En ese instante, comprendió que lo que había vivido hasta ahora no era solo una serie de pruebas impuestas por una fuerza externa, sino una serie de lecciones que le habían sido reveladas por su propia conciencia. Ella había sido su propia maestra, el viaje había sido hacia su interior, no hacia algún lugar lejano. Una oleada de recuerdos la envolvió, recuerdos de su infancia, de los momentos en que había sido inocente, sin miedo, sin las cargas de la responsabilidad que la vida adulta le había impuesto. Vio a su madre, su rostro lleno de amor, y recordó las tardes de risas, de historias contadas alrededor de una mesa familiar. En esos momentos, Valeria había sido feliz, sin saber aún que la vida le traería desafíos tan grandes. Luego vio las dificultades que enfrentó al crecer, las expectativas de los demás, el peso de ser alguien en un mundo que parecía exigir más de lo que ella podía dar. Recordó las veces que había sentido la presión de ser perfecta, de no defraudar a aquellos que confiaban en ella. Recordó el dolor de perder a seres queridos, de enfrentar la traición, de sentirse sola a pesar de estar rodeada de gente.
Cada uno de esos momentos había sido una semilla de sufrimiento, pero también una semilla de crecimiento. La voz en la oscuridad continuó, como si todo eso que Valeria había experimentado fuera necesario para lo que estaba por venir. La oscuridad que has enfrentado no es solo un enemigo. Es una parte de ti que has tenido miedo de mirar. Hoy debes confrontarla, abrazarla y aceptarla. Solo entonces podrás caminar hacia tu verdadera luz. Las imágenes en su mente se desvanecieron lentamente y una nueva visión se formó ante sus ojos. Vio una figura, no una figura física, sino una imagen metafórica, como un reflejo en un espejo. Era ella misma, pero diferente. Era una versión de sí misma que había abandonado sus miedos, que había dejado atrás las inseguridades y las dudas. Era una versión de ella que se mostraba completamente auténtica, sin reservas. En ese reflejo, Valeria vio la mujer que siempre había querido ser, pero que nunca se había permitido ser. En ese instante, entendió que había estado persiguiendo algo que ya estaba dentro de ella, la paz, la aceptación y el amor propio. La luz que la rodeaba creció con fuerza, iluminando cada rincón de la oscuridad. No era una luz cegadora, sino una luz cálida, como el sol que se alza lentamente en el horizonte después de una noche larga y oscura. Valeria cerró los ojos un momento, permitiendo que la luz la envolviera completamente. Sentía que ya no estaba sola. La oscuridad había sido solo una ilusión creada por su propio miedo. Lo que había encontrado ahora no era solo una guía externa, sino una verdad interna que siempre había estado esperando ser descubierta. Al abrir los ojos, la oscuridad ya no estaba allí. Frente a ella se extendía un paisaje deslumbrante, uno que nunca había visto antes, pero que de alguna manera sentía profundamente familiar. Era como si hubiera cruzado una puerta entre dos mundos, y ahora se encontraba en un lugar de infinita paz. Sabía que había superado la última prueba. Había enfrentado su mayor temor, no un enemigo físico, sino la sombra de su propia duda y autocrítica. Y en su lugar, había encontrado la verdadera luz que siempre había estado dentro de ella. El sol comenzaba a ascender lentamente en el horizonte, bañando la vasta llanura con una luz dorada que se deslizaba suavemente sobre la tierra. Valeria se encontraba de pie, observando el amanecer desde la cima de una colina. Había viajado a través de paisajes desconocidos, enfrentado tormentas interiores y exteriores, y ahora, finalmente, estaba aquí, en el umbral de una nueva etapa de su vida. Había encontrado lo que había estado buscando, no en algún rincón lejano del mundo, ni en las palabras de sabios antiguos, sino dentro de sí misma. La revelación había llegado en una forma simple, pero profunda. La verdadera luz no era algo que debiera buscarse afuera, sino que era una chispa que siempre había estado en su interior, esperando ser descubierta, abrazada, vivida. Había sido un largo camino, uno que comenzó con dudas y miedos, pero que ahora se cerraba con una claridad que Valeria nunca había imaginado posible. El viaje, aunque arduo y desafiante, le había enseñado una verdad que resonaba en su corazón. No importa cuán oscura sea la noche, la luz siempre vuelve a nacer. Y esa luz, tan simple y poderosa, era la que ahora debía llevar al mundo. Las palabras del anciano sabio, que habían sido tan misteriosas y desconcertantes al principio, ahora cobraban un nuevo significado. La verdadera batalla no se libra en el exterior,
no se libra con espadas ni con los enemigos visibles. La verdadera batalla se libra dentro de ti misma. Valeria había comprendido finalmente que la batalla no era una lucha contra fuerzas externas, sino contra sus propios temores, inseguridades y dudas. Había ganado esa batalla, y en ese momento, entendió que no solo había encontrado la paz, sino que había llegado a un punto de aceptación absoluta de sí misma. A su lado, el medallón que siempre había llevado colgado brillaba con una luz cálida, una luz que no venía de la gema misma, sino de su corazón. Era como si ese pequeño objeto, que había sido el símbolo de su viaje, ahora representara la culminación de su transformación. Valeria sonrió al mirarlo, dándose cuenta de que no necesitaba más que este recordatorio de su viaje, de su crecimiento y de su capacidad para encontrar la luz en los momentos más oscuros. Bajo sus pies, la tierra parecía vibrar suavemente, como si el mismo planeta estuviera celebrando su victoria. Los árboles a lo lejos comenzaban a mover sus ramas al ritmo de una brisa ligera, y los animales despertaban de su sueño, saludando el nuevo día. Todo parecía en armonía, como si el universo estuviera alineado con la nueva energía que Valeria había despertado dentro de sí misma. Había pasado por tantas pruebas, tantas incertidumbres, y aunque en su momento cada una de esas pruebas parecía casi insuperable, hoy las veía como hitos necesarios en su crecimiento personal. La lucha contra sus propios miedos, el enfrentamiento con sus limitaciones, la aceptación de sus errores y fracasos, todo eso la había llevado a este instante de claridad. Ahora, no veía los problemas como obstáculos, sino como oportunidades de aprendizaje. Ya no le temía al futuro, ni a lo que viniera, porque entendía que el futuro no era algo que debiera esperar pasivamente, sino algo que debía construir con cada decisión, con cada paso, con cada momento presente. Mientras Valeria permanecía allí, contemplando la belleza del mundo que la rodeaba, un pensamiento la invadió. Era un pensamiento que había estado latente en su interior desde que había comenzado su viaje, una pregunta que ahora, finalmente, encontraba su respuesta. ¿Qué debía hacer ahora con todo lo que había aprendido? ¿Qué papel jugaría ella en un mundo que seguía girando, con sus propios problemas, luchas y desafíos? Sabía que su misión no había terminado. De hecho, era apenas el comienzo. Había encontrado la luz en su interior, pero ahora era el momento de compartir esa luz con los demás. No podía simplemente quedarse allí, disfrutando de la paz que había encontrado para sí misma. No, su propósito era mucho más grande que eso. Ahora entendía que su verdadera misión era ser un faro de esperanza y de luz para aquellos que aún vivían atrapados en las sombras de la duda y el miedo. Ella, que había sido una vez una buscadora, ahora se convertiría en una guía, alguien que ayudaría a otros a encontrar el mismo despertar que ella había experimentado. Había pasado por las sombras para poder comprender mejor la luz, y ahora estaba lista para ayudar a aquellos que aún no habían logrado encontrar su propio camino. La idea de compartir su sabiduría con el mundo, de ser una fuente de consuelo y de paz para otros, le dio un propósito renovado. Sabía que su camino no sería fácil, que habría más desafíos por delante, pero ya no tenía miedo de enfrentarlos. Había aprendido que la vida no era un camino recto ni predecible, sino un viaje lleno de giros inesperados, pruebas y momentos de incertidumbre. Y en cada uno de esos momentos, la luz que había encontrado en su interior sería su guía. El viento soplaba con más fuerza ahora, y Valeria cerró los ojos,
sintiendo la caricia de la brisa en su rostro. Respiró profundamente, saboreando la sensación de libertad que la envolvía. Sentía que finalmente podía vivir en paz con el mundo, con su pasado y con ella misma. Ya no había lugar para el miedo ni para las dudas. Todo lo que había necesitado siempre había estado dentro de ella. Con una última mirada al horizonte, Valeria se giró y comenzó a caminar, sin prisa, pero con determinación. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que, al igual que el sol que ahora se elevaba en el cielo, ella tenía el poder de iluminar su propio camino. Y con cada paso que daba, la luz que había descubierto dentro de sí misma se expandía, tocando no solo su vida, sino la de aquellos que cruzaran su camino. Así, Valeria emprendió su nueva misión, una misión de amor, de paz y de sabiduría, llevando consigo la luz que había despertado en su interior. Ya no era solo una viajera buscando respuestas, ahora era una guía, una luz en medio de la oscuridad, dispuesta a compartir todo lo que había aprendido con aquellos que aún buscaban su propio despertar. Y en su corazón, sabía que el viaje nunca terminaría, porque la verdadera luz, como el amor y la sabiduría, era algo que se renovaba constantemente, algo que nunca se agotaba.